Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del doctor Domínguez a esta primera sesión de su gestión. Lo felicito por eso. Felicidades a todos por este 2022, que sea exitoso para todos. Y les ofrezco una disculpa el no estar presencial. Vamos a hablar de un tema que muchas veces discriminamos, no le damos tanta importancia y que a mí me gusta hacer hincapié en la charla con un paciente que vamos a operar de cualquier área, en donde hay que tomar las complicaciones como parte del procedimiento quirúrgico para que no haya sorpresas, ¿no? Pero es una realidad que pocos queremos saber de las complicaciones, que cuando nosotros escribimos un documento, nunca tenemos complicaciones, siempre va bien la cosa. Y no es así. El generar esta situación de que cualquier procedimiento quirúrgico está libre de complicaciones nos puede traer problemas y es muy importante abordarlo en cualquier procedimiento. Y bueno, la cirugía laringea es un procedimiento muy común para ustedes, probablemente para patología benigna. Mi plática será enfocada a la patología oncológica. Un poco de antecedentes: el cáncer de laringe dentro de los tumores escamosos de la vía aérea digestiva superior ocupa el segundo lugar en el mundo y en México, en donde para Estados Unidos los casos estimados el año pasado fueron más de 12,000 casos, con muertes estimadas por esta causa en más de 3,700 casos. Sin embargo, tiene una supervivencia bastante aceptable, 60% a más de 5 años. A diferencia de otros tumores escamosos de cabeza y cuello, la mitad de los pacientes se presentan con enfermedad temprana porque el sitio de localización más frecuente es la glotis y tienen síntomas muy tempranos los pacientes. Esa es la razón por la que llegan en una etapa temprana. El 25% llegan con enfermedad locorregional y ya con enfermedad distante, ya en un porcentaje menor. Conforme nosotros vamos aumentando la etapa clínica, pues esto se va a ver reflejado en la supervivencia. Como les comentaba, en el mundo, el 59-60% son tumores ubicados en la glotis, en la supraglotis el 40% aproximadamente, y subglóticos menos del 1%, diría yo. En España sucede hay otra situación. El porcentaje está invertido, es mucho mayor para los supraglóticos que los glóticos. Se desconoce esta diferencia con la epidemiología internacional. 85-90% de los pacientes son carcinomas epidermoides y que están íntimamente relacionados al sinergismo del alcohol y tabaco. Bien, hablar de complicaciones es hablar lo relacionado con el paciente y lo relacionado con la técnica quirúrgica. Lo relacionado con el paciente difícilmente lo podemos controlar nosotros. Es muy importante la selección del paciente. Eso es una realidad. Pero lo van a ver en la laringe. Hay situaciones en donde tenemos que hacer una cirugía de rescate, en donde no podemos seleccionar al paciente. Hay que operarlo o el paciente va a tener alguna hemorragia, alguna obstrucción de la vía aérea, eh, disfagia, etcétera. Entonces, hay ocasiones en que no podemos seleccionar al paciente, pero si nosotros queremos disminuir las complicaciones relacionadas con el paciente, la clave es la selección. ¿Qué es lo que tiene que ver con el paciente? Pues estados comórbidos. Sabemos que la edad de presentación es por arriba de los 50, 60 años, pacientes fumadores, desnutridos. La etapa clínica es muy importante y la localización también, situaciones que no podemos controlar. Relacionados con la técnica, pues tenemos las situaciones perioperatorias, por ejemplo, en la microcirugía transoral láser, pues tenemos que involucrar al anestesiólogo en cuanto al manejo de gases medicinales anestésicos, el oxígeno, FIO2, y pues no es raro que muchas veces el anestesiólogo intuba al paciente
y pues pierde un poco de relación ya con el procedimiento. Y tenemos que involucrarlo, ¿no? Es más común esto en las instituciones públicas, pero incluso en instituciones privadas también sucede. Entonces, para tratar de ser o disminuir o tener mayores precauciones, por supuesto que debe estar involucrado todo el equipo. Y aquellas relacionadas pues con la técnica, ¿no? Directamente con el cirujano, que pueden ser también perioperatorias y posquirúrgicas, inmediatas y tardías. Depende del tamaño de la técnica, el tamaño de resección, pues va a estar directamente proporcional al porcentaje de complicaciones. De tal manera que si tenemos una resección transoral láser, pues las complicaciones, como lo veremos más adelante, van a ser muy pocas. La cirugía preservadora de órgano abierta ya tiene un poco de más complicaciones, no se diga más con laringectomía total y aún más en pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento radical, no quirúrgico, en donde se tiene que llevar a cirugía de rescate, pues las complicaciones, la tasa de morbilidad será mucho mayor. Bien, lo que tenemos que tener muy presente, aunque prácticamente el porcentaje de incendio de vía aérea es anecdótico en la cirugía transoral láser, es el incendio. El incendio de la vía aérea, les puedo decir que en este tipo de procedimiento la letalidad es el 100%. Entonces, pues qué bien que no se publique este tipo de morbilidad, porque eso significa que se están tomando las medidas precautorias adecuadas. Y el riesgo está ahí porque tenemos la triada necesaria para un incendio de la vía aérea. Tenemos el oxidante, que es el oxígeno, que son los gases medicinales, anestésicos, es la ignición, que es la fuente de energía, como es el diodo, como es el láser CO2, como es el electrocauterio, y tenemos algo que se puede quemar, ¿no? Que son principalmente tubos endotraqueales, texiles, etcétera. La Asociación Americana de Anestesiología reporta 50 o 200 casos por año, pero esto incluye toda la patología quirúrgica, incluso en terapia intensiva. Entonces, no entra la microcirugía transoral láser. En este modelo vemos pues, lo catastrófico que puede ser una quemadura de la vía aérea, ¿no? Es un modelo plástico, pero esto puede suceder. Entonces, una de las cosas más importantes es que nosotros no podemos prender el láser si la FIO2 no estamos seguros que está de 35% menos. Hay grupos que si no está en 21% no trabajan. Otra recomendación es tener el tacto adecuado en el pedal del láser. Esto es normalmente sin calzado para poder tener control y evitar la activación accidental. Tener también al técnico de láser, que si nosotros vamos a remover el equipo o algo, lo esté apagando y no tener algún accidente. También, al saber que esto, tubos normales para intubación endotraqueal se funcionan como combustibles, pues hay que tener estrategias para disminuir el riesgo de quemadura de estos dispositivos. ¿Y cómo? Por ejemplo, si tenemos que adaptar un tubo endotraqueal habitual, pues el globo no llenarlo de aire, sino llenarlo de solución y si es posible teñirlo con azul de metileno para saber si nosotros pinchamos el balón, escurre el líquido y podamos darnos cuenta que ya tenemos algún daño en nuestro tubo. Tubos metálicos, poco usados en la actualidad, pero que, bueno, evitan el incendio, ¿no? Lo ideal, pues, sería utilizar tubos especiales para la cirugía láser, que son tubos con una protección de aluminio y un material no flamable. También la ventilación JET es una ventilación adecuada, incluso periodos de apnea y reintubación para disminuir este riesgo. Insisto, no se ha reportado, pero pues nadie quisiera reportar esta eventualidad, ¿no? Les voy a presentar literatura, como les comentaba, de pobre evidencia. ¿Por, ¿Por qué? Porque son estudios retrospectivos, son cohortes, son algunos interinstitucionales, pocos casos,
Pero al final, pues, podemos rescatar lo que ellos documentan de complicaciones. Si hay alguien importante en la microcirugía láser es el doctor Steiner, este alemán, que condujo este estudio específicamente de complicaciones, con más de 1,500 casos, en donde pues dividió las complicaciones por etapa clínica. Y bueno, algo esperado, que conforme va aumentando la estadificación del tumor, pues la probabilidad de complicaciones es un poco mayor, pero aún así es muy, muy, muy baja. Por ejemplo, en los T1A tenemos 0,6% de hemorragia, que fue la más frecuente, y T1B 3,3%. Si nos fijamos acá también en los T2, que ellos, los que se dedican a la microcirugía láser, dividen T2 en A y B, no tiene que ver con la AJCC, con la clasificación de tumores. Esto se divide, hacen un subgrupo funcional para aquellos que la alteración de la movilidad de la cuerda es menor para los T2A y es mayor para los T2B. También un porcentaje de sangrado muy, muy discreto, 0,8, 0,9%, y de 1,1 para los T3. Sin embargo, para los tumores supraglóticos, un poquito más del sangrado, 6%, y a mayor tamaño, pues 9,8%. Hacen esta gráfica siendo la hemorragia la complicación más presentada en esta serie, subdividiendo aquellos tumores supraglóticos de mayor tamaño, mayor extensión y con extensión orofaringea, sobre todo a la base de la lengua, son aquellos que pueden tener mayor probabilidad de sangrado. De tal manera que concluyen que todo centro dedicado a este procedimiento debe estar preparado para esta complicación. No significa que el paciente debe estar hospitalizado vigilándolo, porque hay hemorragias reportadas, no sé, a los 15 días posquirúrgicos, sino estar preparado ante una eventual hemorragia del sitio quirúrgico. Otras complicaciones reportadas en esta pequeña serie de 58 pacientes con tumores con extensión importante hacia la comisura anterior, fue la formación de granuloma. En otra serie de 132 pacientes, 202 procedimientos, si se fijan, 0,5% de una complicación mayor. Aquí es importante, porque van a escuchar complicaciones mayores y menores, definir que una complicación mayor, en lo general, según la literatura, es aquella que requiere una larga estancia hospitalaria, terapia intensiva, transfusiones, cirugías repetidas. Entonces, y una cirugía menor, no necesariamente que no entre a quirófano, una complicación menor, no necesariamente que entre a quirófano, pero pues que sí se pueda manejar de manera rápida, incluso hasta manera conservadora la complicación. 22% de complicaciones menores en este estudio, de los cuales 14 granulomas, sinequias, enfisema prácticamente, y no reportan mortalidad, algo muy importante. Y este otro estudio incluye la hipofaringe, además de la laringe, con 275 pacientes, un estudio español, que les comentaba al inicio, ellos tienen más casos de supraglotis que glotis. Vemos aquí el 46% son supraglóticos y el 39% son glóticos. Tuvieron ellos un incendio de las cintas adhesivas que sujetaban el catéter de ventilación JET, y de las complicaciones postoperatorias fueron 18,9%, y estas son relacionadas directamente a la técnica quirúrgica. Menores y mayores, la mitad, 50 y 50%. Y siendo la más importante la hemorragia, así como el grupo de Steiner. Vemos aquí que según la localización, tumores supraglóticos, tumores transglóticos y hipofaringe, pues presentar los mayores porcentajes, así como los test más avanzados. De tal manera que ellos concluyen que el tamaño tumoral, la experiencia del cirujano, la localización del tumor, pues son las claves para poder tener mayor morbilidad. Y en tumores localmente avanzados, la mortalidad pudiera llegar hasta el 3%. Este otro estudio
para tumores localmente avanzados, un estudio multicéntrico, donde se incluyeron 117 pacientes, vean las etapas clínicas para microcirugía láser T3 y T4, y los dividen en dos grupos, que puede ser la cirugía láser con o sin disección de cuello, y la cirugía láser con o sin disección de cuello más radioterapia. Entonces, lo que ellos concluyen que en aquellos pacientes que se les dio radioterapia, sí hubo un poco de mayor morbilidad, pero no de manera significativa, con 5% de hemorragia en los primeros 15 días, granulación y mortalidad del 3%. ¿Qué pasa con la cirugía preservadora de órgano? No vamos a entrar en las indicaciones, simplemente en ver qué es lo que podemos esperar de los alcances, ¿no? Entonces, es poco la proporción en la actualidad de cirugía conservadora que se realiza, dado que desde hace 20 años aproximadamente se ha establecido un estándar de tratamiento, la quimio-radioterapia radical para conservar el órgano. Y ha habido muchos estudios clásicos, por así llamarlos, en donde esto ha dejado un poco de lado la cirugía conservadora, sin embargo, sigue vigente en casos bien seleccionados. Vamos a ver que en estos artículos que les voy a presentar, pues la morbilidad es bastante aceptable. Estudio egipcio de 216 pacientes, retrospectivo, pues reportaron como morbilidad más importante 18.9% de aspiración. Ahora, la aspiración no es una complicación como tal, es una secuela esperada de la reconstrucción de la cirugía preservadora. Lo que sí debería de considerarse como complicación es la neumonía por la aspiración. Sin embargo, pues ellos, a diferencia de otra literatura, documentan la aspiración como complicación, donde dentro de este porcentaje un paciente requirió la laringectomía total por aspiración intratable. Otro estudio de la experiencia del Instituto Nacional del Tumor en Milán, de más de 30 años, que incluyeron 140 pacientes. Vean los tipos de cirugía que se practicaron: la laringectomía supraglótica, con cricoyoidopexia, con cricoyoidoepiglotopexia, la laringectomía frontolateral, laringectomías extendidas supraglóticas, y las tres complicaciones más importantes fueron fístula laringocutánea, neumonía por la aspiración e infección del sitio quirúrgico, que fue la más importante, ¿no? En 9%. Pero si vemos 13 pacientes de los que mencionamos aquí, de los 140, presentaron fístula laringocutánea. Es decir, bastante baja esta morbilidad, y también la neumonía, ¿no? La infección del sitio quirúrgico, pero bastante manejable en esta experiencia. Hay un estudio publicado del Hospital Siglo XXI, con una serie pequeña, 25 pacientes, donde la hemorragia fue la morbilidad más importante. Prácticamente 24% de los pacientes tuvieron que ser tratados por sangrado agudo o algún hematoma en los primeros días postquirúrgicos. Fuera de ahí, pues el otro porcentaje, al igual que el estudio italiano, la infección del sitio quirúrgico fue lo más importante. Es raro encontrar también que se debe considerar como complicación lo funcional, ¿no? Calidad de voz, calidad de eglución, pero vamos a ver algunas series como este artículo de revisión, con series pequeñas, varios autores, distintos tipos de cirugía, laringectomías verticales parciales, laringectomías supracricoideas, en pacientes que se llevaron a cirugía conservadora de órgano, pero posterior a radioterapia en enfermedad temprana, que también existe indicación en casos seleccionados. Vemos pues bastantes tipos de morbilidades, 25% en general, principalmente la fístula y la neumonía por aspiración,
todos corregidos de manera conservadora, y algunas menos frecuentes, estenosis, edema, granuloma, pericondritis y enfisema subcutáneo, sin mortalidad. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene que ser llevado a la laringectomía total? Pues además de las complicaciones generales como hemorragia, infección, aspiración, que ya hemos visto, problemas en la deglución, nuestro mayor problema que tenemos en esta cirugía es la fístula faringocutánea. Entonces, pues hay que identificar qué pacientes tienen este riesgo. Sí, tenemos este estudio de 152 pacientes retrospectivo, de edad promedio 64 años, con una estancia hospitalaria de 31 años, en donde pues todos los casos presentaron algún grado de fístula. Vemos aquí que dividieron dos grandes grupos. Vemos la cirugía primaria del total de los 152 pacientes, de 114 pacientes fueron para cirugía primaria y 38 pacientes fueron a radioterapia definitiva más cirugía de salvamento. Si nos fijamos aquí en el grupo de cirugía primaria, independientemente de la adyuvancia que se les haya dado, hasta el 30% presentaron fístula. Y en el grupo de la radioterapia definitiva más cirugía de salvamento, hay una 29-30% también presentaron fístula, no mucha diferencia, pero en el grupo que recibió quimio radio presentaron 56% de los pacientes. Entonces, las complicaciones en aquellos, de manera general, en pacientes que recibieron radioterapia definitiva, se prestaron en 63% y en aquellos de cirugía primaria 44%, representando 34% de fístula para los de radioterapia definitiva y 17.5% para los de cirugía primaria. Aquí ellos se dieron cuenta el tiempo en el que se hizo la cirugía de salvamento, y es un dato muy, muy importante. En donde, si vemos esta gráfica, en aquellos pacientes que se tuvo que rescatar, se tuvo que hacer la laringectomía por persistencia del tumor, por recaída temprana, menos de 4 meses, el 75% se fistulizaron, contra 27% en aquellos de más de 4 meses. Hicieron otro corte a menos de 12 y más de 12 meses, donde los que recurrieron o se tuvo que hacer la cirugía de salvamento, después de los 12 meses, ninguno se fistulizó, contra los que se tuvo que hacer la cirugía de salvamento antes de los 12 meses, el 46% se fistulizó. Entonces, el tiempo es muy, muy importante. Otros factores que favorecen el desarrollo, que se han documentado en otras series, pues es el tamaño del tumor, la extensión extralaringea, la enfermedad ganglionar, la radioterapia que sea mayor de 66 grays, los campos de tratamiento, otra vez el tiempo de la cirugía de salvamento dentro de los primeros 6 meses. Y como vemos aquí, T3 o T4 con extensión extralaringea, pues también 35% de probabilidad de la fístula. Otros datos que se han documentado para el desarrollo de la fístula: el tipo de material utilizado. Si se fijan, es una bibliografía bastante antigua, pero pues antes se utilizaba el catwood crómico, y bueno, ellos vieron que utilizando Vicryl disminuía la tasa de fístula de manera significativa. Ahora pues ni Vicryl usamos, porque hay mayor tasa de fístula que con con monofilamentos absorbibles, ¿no? El uso de antibióticos perioperatorios disminuye la tasa de fístula. Los márgenes positivos aumentan la posibilidad de fístula. La miotomía faríngea, que puede ayudar a la deglución y que en lo personal siempre la hago, se ha reportado que tiene mayor tasa de fístula. La transfusión sanguínea perioperatoria también, se ha documentado eso, y la radioterapia, mucho más si es preoperatoria, en donde el tipo de energía es muy importante.
El cobalto pues no se va a comparar con los fotones, entonces el tipo de energía con una toxicidad mayor, pues eso va a ser un factor que implique algún mayor grado de complicación. Vemos metaanálisis que con estas múltiples tratamientos, estas series de casos, se escogieron 26 estudios que incluyeron para poder identificar cuáles eran, en el análisis multivariado, cuáles eran las variables que tuvieron significancia en un mayor riesgo relativo en desarrollo de una fístula. Y estas, pues, dentro de todas estas variables, el estado de comorbilidad, niveles de hemoglobina, sitio, el tipo de radioterapia, si se hizo disección o no, lo que fue significativo fue niveles de hemoglobina postquirúrgicos menores de 12.5, traqueostomías previas, radioterapia previa y radioterapia más disección de cuello previa. Entonces, esto prácticamente dobló la posibilidad de manera significativa al desarrollo de una fístula. Entonces, si ya sabemos ciertos factores de riesgo que le van a agregar al paciente, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo buscar una prevención de la fístula? Se han hecho varios estudios, muy positivo del doctor Patel. Dice, bueno, yo voy a hacer un colgajo de pectoral y se lo voy a poner encima de la línea del cierre miofaringeo. Hipotéticamente, pues eso debe de darle mayor soporte a la zona y tener una menor tasa de fístula. Y vemos aquí los grupos: laringectomía primaria, 26 pacientes, y una laringectomía de salvamento, 17 pacientes. Aquí la tasa de fístula muy similar, 27 contra 24%. Sin embargo, si ya separamos el grupo de la cirugía de salvamento, vemos que aquellos que se cerraron de manera primaria, que fueron 7, y los que se les colocó el colgajo miocutáneo, que fueron 10, el 57% de los pacientes con cierre primario en este grupo de cirugía de salvamento presentaron fístula, mientras que los del grupo del músculo pectoral, ninguno. Este fue un estudio positivo, pero que esto pues sea pues una regla, no. Aquí tenemos otro estudio, otra serie de casos del doctor Sip, en donde tenemos estos dos grupos, sin colgajo, 86%, y con colgajo, 14%. Vemos que este grupo que se les puso el colgajo de músculo pectoral, el 64% recibieron quimiorradioterapia. Les comento esto porque prácticamente el porcentaje de fístula faringocutánea no fue diferente. Y este fue un estudio negativo, en donde, bueno, ellos dicen que a pesar de no haber alguna diferencia, pues hay que considerar que el grupo del colgajo miocutáneo tuvo un mayor tratamiento radical, ¿no? No solo radioterapia, sino quimioradioterapia. Bien, nosotros le hicimos en este ejemplo, en este caso de hace varios años, caso al estudio del doctor Patel. Tenemos este paciente que tenía una enfermedad localmente avanzada, que requirió traqueostomía, que le ofrecimos nosotros cirugía y no quiso cirugía. Se fue a un tratamiento radical, con intento radical, quimiorradioterapia, y el paciente pues ni siquiera presentó respuesta, ¿no? Progresó de manera local, ven la enfermedad aquí alrededor del estómago, y bueno, se llevó a la laringectomía de manera convencional, sin mayor problema, pero hicimos un colchón de músculo pectoral, además aprovechando que iba a perder una gran isla de piel en esta zona. El paciente evoluciona súper bien, los primeros días postquirúrgicos, a la semana, pero a los 15 días hay que reintervenirlo por toda esta área de dehiscencia, en donde pues se tiene que hacer un aseo quirúrgico, colocar gastrostomía y otro colgajo de pectoral. Sin embargo, el paciente
llega a urgencias y tiene ruptura vascular por la fístula salival. Hubo que hacer un injerto vascular y finalmente el paciente fallece por otro resangrado a las 2 semanas. Que esta es la historia que se puede presentar en estos pacientes con fístula salival, ¿no? Es una complicación letal, la ruptura vascular y más si es arterial. Hay otras estrategias, no necesariamente el músculo pectoral, pero pues lo que queremos nosotros buscar, si ya vamos analizando que el paciente puede tener un riesgo elevado de presentar una fístula faringocutánea y vemos que nuestra mucosa puede quedar a tensión, pues tenemos el colgajo de menor espesor, un colgajo faciocutáneo supraclavicular, que podemos llevarlo y hacer una reconstrucción del tubo sin mayor problema con buenos resultados. Siempre, pues, habrá que individualizar cada caso para ver qué manera tenemos, qué opciones tenemos de reconstruir. Pero si la pregunta es, ¿qué es lo mejor en un paciente previamente radiado, quimio, radio y más si es con cobalto? Yo creo que si no tenemos una buena mucosa, si nuestra mucosa quedará a tensión, lo mejor es tener una reconstrucción con tejido nuevo, libre de radioterapia y que esté vascularizado. Bien, en este sentido, pues también se ha estudiado los colgajos o los injertos libres vascularizados, en donde principalmente se han utilizado injertos fasciocutáneos radiales, anterolaterales de muslo. Vemos esta serie interesante que compararon la interposición de injerto del grupo de los injertos con el grupo histórico de la doctora Forastier de RTG 9111, en donde sabemos que en ese grupo los que escaparon al tratamiento con quimio-radio, pues se llevaron a la laringectomía total. Y vemos aquí los resultados, ¿no? Las mayores complicaciones fue un total de 29% para el grupo de injerto contra 30% para el grupo de la RTOG. Entonces ellos no marcan una gran diferencia en el utilizar o no el injerto, aún sabiendo que tiene alto riesgo de la fístula porque no se modificó comparado con los que fueron cierre primario con este grupo del RTOG. También resultados similares en cuanto a funcionalidad de voz y de eglución. Otro estudio en donde compara un grupo de los colgajos libres contra cierre primario de 37 pacientes en total, 17 para el grupo del colgajo y 20 para el cierre primario. Si se fijan aquí, 3 casos para el grupo del cierre con un injerto y para el cierre primario 10 casos, es decir, 50%, aunque no siendo significativo, pero con una menor tasa de complicaciones para el grupo del colgajo libre. En donde sí vieron una significancia estadística fue en la dieta, que pues la deglución fue de mejor calidad para el grupo de los colgajos libres, de los injertos libres, comparado con el grupo de cierre primario. Bien, finalmente quiero compartirles una experiencia que me tocó realizar en el Instituto Nacional de Cancerología, que de hecho después el doctor Domínguez siguió este tenor cuando hizo el programa ahí en el Instituto Jalisciense de Cancerología, de la morbilidad de la cirugía de salvamento en cirugía de la laringe, ¿no? En donde incluimos 19 casos, un número pequeño en realidad, pero pues así están una gran mayoría de lo publicado. Este es el rango de edad, 47-87 años, la mayoría hombres, el 63% glóticos, el 37% supraglóticos, con la mayoría de etapas clínicas 3, el 50%. Y bueno, estos fueron los tratamientos. 10 pacientes para quimio-radio y 9 pacientes para radioterapia.
¿Cuál fue el resultado oncológico? Hubo 12 recurrencias en laringe, una en laringe y cuello bilateral, 2 progresiones en laringe y 4 persistencias. Dentro de las recaídas se realizaron 13 laringectomías a los 19 pacientes. Solo de ellas, 3 se reconstruyeron al estilo de Patel, con el colgajo pectoral, y en el resto se cerró de manera primaria la neofaringe. Los otros casos, los otros 6, fueron cirugía conservadora, incluso 2 laringofisuras con resección al láser ahí abierto. Entonces, como rescate, como cirugía de salvamento. Nuestra morbilidad global fue del 78.9%, siendo el 73% para la fístula faringocutánea, 42% para infección de sitio quirúrgico, pero dentro de la fístula faringocutánea, el 100% de los quimiorradios, es decir, los 10 pacientes, presentaron esta complicación. Entonces, después de la cirugía de salvamento. Entonces, es un dato pues bastante alarmante. Ahora, hablar que no se pueden tratar de alguna otra manera más que con cirugía, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Una mortalidad perioperatoria del 5.26%. Este fue el tratamiento que le ofrecimos a los pacientes con una fístula. Si se fijan, el 31% con tratamiento conservador, 46% sí requirieron colgajo de pectoral, reoperación, cierre primario de la fístula en 15% y un solo caso con un colgajo radial. El manejo conservador, pues, tendrá que ver una detección temprana, evitar la infección, drenaje adecuado, debridación, un buen estado de nutrición, en ocasiones la lateralización de la fístula o alejarla del paquete vascular será lo mejor si el paciente no se puede tratar de manera enérgica con nueva cirugía. Utilizar una traqueostomía con balón para evitar que la fuga de saliva esté propiciando neumonía, bypass salival, hay una prótesis que desgraciadamente no tenemos aquí en México, que es una prótesis de Montgomery, no es un ENT ni nada por el estilo, es un bypass salival, así literal, para fístula salival, que ayuda a comunicar lo que es la base de la lengua con el esófago cervical. Y bueno, también puede entrar en el manejo de estos de manera conservadora el sistema BAC. Dentro de las conclusiones, bueno, un porcentaje importante van a requerir de cirugía de salvamento de los pacientes con cáncer de laringe que se dieron tratamientos no quirúrgicos radicales, ya sea por conservar el órgano o por enfermedad avanzada o porque el paciente no deseaba algún tipo de cirugía. Y bueno, la tasa de complicaciones es bastante alta. En nuestra experiencia, pues cerca del 80%. Y más si la cirugía va a ser laringectomía total comparada con cirugía conservadora. Sabemos que esta cirugía ofrece un control oncológico adecuado. La pregunta es, ¿qué tal la calidad de vida? Como hemos visto en la literatura previa y en este análisis de nuestros casos que hubo en ese periodo en el INCAN, pues malísima, ¿no? Por intervenciones quirúrgicas, mayor estancia hospitalaria, tiempos prolongados para que el paciente pudiera deglutir, es decir, necesidad de alimentación por tubo gástrico, ¿no? Y bueno, los casos que se presentaron con mayores grados de toxicidad, como les comentaba, a radio y quimiorradio, fueron los que tuvieron mayor tasa de complicaciones quirúrgicas. Finalmente, bueno, la reconstrucción de la neofaringe con colgajo de pectoral no disminuye la tasa de complicaciones, hay que considerarlo. Probablemente sí los colgajos libres vascularizados o cualquier pues colgajo fuera del área de radioterapia que pueda tener propio flujo vascular, hay que tenerlo en consideración. No solo eso, también ascensos gástricos, faringectomías totales, ya situaciones que le van a agregar muchísima morbilidad al paciente con estancias intrahospitalarias muy prolongadas y pues con una pésima calidad de vida. Muchas gracias.